Bien, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Ricardo Cuellar. Yo soy la persona encargada de llevar a cabo este webinar el día de hoy. Hablaremos del SharePoint intermedio, cómo crear sitios internos, organización de información y la mejora de navegación. Muy bien, el SharePoint, muchas personas lo conocen porque es un lugar donde se pueden compartir, sobre todo documentos. Y bueno, pero el SharePoint tiene otras características que aquí se van a enseñar para sacar el mayor provecho a esta herramienta. Bien, ¿qué aprenderemos hoy? El SharePoint tiene la capacidad de crear páginas y elementos web, ya sea internamente para tu organización o páginas públicas igualmente. Aprenderemos a utilizar columnas de sitio y clasificación inteligente. Eso tiene que ver con los metadatos, que igual se explicará más adelante. Menús de navegación, perdón, y enlaces. Bien, comenzamos con la creación de páginas y elementos web. Para crear una página desde cero en SharePoint no es necesario aprender nada de programación, no es necesario aprender HTML o ningún lenguaje que tenga que ver para creación de páginas web. Simplemente es un entorno muy amigable con el usuario y la interfaz es muy fácil de aprender. La manera en la que se va a llevar a cabo va a ser haciendo una página web, bueno, haciendo un sitio y se va a guiar desde el inicio hasta el final, ¿vale? Bueno, en este caso yo ya estoy en SharePoint. Para entrar a SharePoint es necesario entrar a M365, poner tu cuenta de Microsoft y lo explico. Y ya que estamos en esta parte, los tres puntos en Apps, va a salir SharePoint, ¿vale? Eh, Seleccionando SharePoint, ya nos va a guiar a este enlace, donde es la página principal de SharePoint. Bien, aparece de esta forma. Aquí tenemos un poquito de lo que ya está compartido. En mi caso, yo ya tengo compartido algunos sitios y algunos archivitos. Bien, para comenzar un sitio desde cero, es necesario dirigirnos a Build. Y aquí vamos a tener tres tipos eh, de sitios que queramos aplicar. En el primero tenemos un sitio en el que será meramente el sitio web. En el segundo son las listas, que lo explicaré más adelante. Y el tercero es una librería de documentos. En el tercero, yo creo que la mayoría de las personas ya están familiarizadas. Eh, Básicamente es el SharePoint que todos conocemos, donde se suben documentos y las personas que estén en ese grupo o en ese espacio pueden visualizar, editar, bueno, ya sea editar los documentos que están ahí, ¿vale? En este caso vamos a crear un sitio desde cero y para eso nos dirigimos a esta ventana, a este apartado, y nos va a salir dos tipos de sitio. El primero es un Insight, en el cual está dirigido más que nada a personas de la organización. Es decir, yo que pertenezco a OCP, si yo creo un sitio, las personas que estén en la organización, en OCP, van a poder tener acceso a este sitio sin ningún problema. Por otro lado, tenemos Communication Site, en el que es un sitio web meramente público, en el que cualquier persona puede tener acceso. Y en ese tipo de sitios simplemente se comparte información tipo texto, no hay enlaces, no hay archivos que puedan subirse, ya que es una seguridad más pública, no es tanto privada. Vale, entonces comenzamos. En el Team Site podemos encontrar una variedad de plantillas que ya vienen directamente de Microsoft, dependiendo de las necesidades de cada persona o cada organización. Perdón. En este caso tenemos, por ejemplo, tenemos un Standard Team, es la página básica, igual viene muy completa,
de un sitio para empezar a familiarizarnos con el entorno, ¿vale? Tenemos un sitio para IT, tenemos un sitio de training, de comunicaciones, de management, de project management, event planning. Y bueno, tenemos una variedad de plantillas, pero lo que ofrece SharePoint también es que podemos eh, configurar estas plantillas. Es decir, si yo selecciono, eh, por ejemplo, Event Planning, yo puedo configurar esa plantilla, ese sitio, no necesariamente tiene que quedar como ya viene. Vale, vamos a crear un sitio, perdón. Empezaremos con el estándar. Theme. Bien, aquí en esta ventana proporciona la configuración inicial del sitio, es decir, el nombre del sitio, la descripción para que las personas puedan ver de qué trata su sitio. El grupo de correo del grupo, lo explico un poquito más adelante, pero cada que inicias un sitio o creas un sitio, automáticamente se crea un grupo y un correo en el que todas las personas involucradas van a poder tener acceso. Tenemos el sitio, la URL del sitio y tenemos aquí la sensibilidad. En la sensibilidad es lo que les comentaba. En este caso me sale interno CT o ninguno. Si yo selecciono interno CT, las personas dentro de mi organización van a poder tener acceso a este sitio. Si yo selecciono en este caso ninguno, es una página pública, perdón, eh, y la puedes cambiar tú el tipo de sensibilidad. En Privacy Settings puedes seleccionar que sea privada, es decir, que solamente algunos miembros que tú selecciones pueden tener acceso a esta página, o pública, en el que cualquier persona en la organización tiene acceso a este sitio, ¿vale? En este caso empezaremos a configurarla. Bien, meramente solo para poner ejemplo, voy a seleccionar este nombre. En descripción, ponemos esta descripción. En el grupo de correo lo se puede configurar porque la persona que creó el sitio requiera, ¿vale? En este caso, lo podemos dejar así, no hay ningún problema. En sensibilidad, lo dejaré como ninguno y lo dejaré como privado. Lo dejo como privado para poder explicar más adelante una configuración adicional que presenta, ¿vale? En el lenguaje yo lo selecciono en español. Bien, aquí está creando el sitio. Como pueden ver, no es necesario aplicar ningún tipo de código, es meramente intuitivo y muy amigable con el usuario. Simplemente se pone la configuración que ya vimos, sobre todo el nombre, el tipo de sensibilidad que va a tener el sitio y sería básicamente todo para que tengas tu sitio. Bien, aquí esta página es lo que les comentaba, que aquí nosotros podemos ingresar un nombre o un correo de personas de tu organización que van a tener acceso a este sitio. En este caso lo dejaré en blanco, ahorita porque es solo es demostrativo y no es necesario ahorita poner personas en este sitio. Bien, como pueden ver, este ya es nuestro sitio. Aquí nos da una pequeña ventana de las capacidades que tiene un sitio de SharePoint. E igual se van a explicar. Y nos genera aquí de este lado. Bien, vamos a explicar lo que estamos viendo. Del lado izquierdo tenemos varias páginas. Se les dice páginas al menú que tienen del lado izquierdo. Eh,
y las páginas viven dentro del sitio. Tú puedes poner cualquier página que desees, ya sea, si tú quieres poner un sitio para toda tu empresa, puedes poner páginas ya sea finanzas, RH, TI, operaciones, y se van a ver listadas en el lado izquierdo. Del lado derecho tenemos meramente la página de inicio, la de Home. La vuelvo a cargar. Y tenemos varios componentes que podemos ver aquí. En este lado, por ejemplo, tenemos noticias, tenemos vínculos rápidos. Aquí tenemos una parte de documentos, que es lo que ya la mayoría de la gente está familiarizada con SharePoint. Igual lo explicamos más adelante cómo hacer una página solamente para una biblioteca de documentos. Y tenemos aquí actividad del sitio, lo que se ha hecho en todo el sitio. Cuando creamos un sitio, perdón, va a crear varias páginas por default. En este caso, si creamos este tipo de página, nos va a crear Home, Conversations, Documents, Notebook, Pages, Site Contents, Recycle Bin, y nosotros podemos cargar más. Lo voy a explicar más adelante. Vamos a ir revisando cada una de estas páginas para ver su funcionamiento. Bien, en Conversations abre el sitio, bueno, abre Outlook y es un correo compartido, es un buzón compartido en el que pues, se puede tener comunicación entre todas las personas que estén con permisos de estar en este sitio. Bien, seguimos con documentos. En la parte de documentos, vale, se ha tardado en cargar. En la parte de documentos, son los documentos compartidos que ofrece el SharePoint. Esta parte de la biblioteca de documentos se puede organizar para tener un mayor control de lo que se ingresa. Esta parte de documentos se va a hablar más adelante en la parte intermedia, perdón, del webinar. El notebook es un espacio para poder tomar apuntes y abre un blog de notas. Bien, en Pages es donde podemos nosotros agregar una página y se ve reflejada aquí. Lo explico un poquito más adelante cuando terminemos de ver cada sección. En Site Contents tenemos los archivos meramente del site. Y en Recycle Bin son los archivos que se eliminan. Quedan aquí guardados. Tienen un periodo para poder recuperarlos o ya sea eliminarlos permanentemente. Bien, nos vamos a dirigir a la página de Home. Y en esta página vamos a empezar a interactuar un poquito. Vamos a editarla para ver qué se puede hacer. Para editar un sitio, la persona que sea la administradora, es decir, la persona que creó el sitio, va a ser la única que va a poder hacer ese tipo de modificaciones y otorgar permisos. Nos dirigimos a ese botón de editar y nos va a abrir en la parte derecha una sección donde vamos a poder ingresar, adicionar varios elementos. Tenemos documentos recientes, tenemos videos, tenemos imágenes y lo que nos importa van a ser las web parts. Vale, un sitio se organiza por secciones. Como podemos ver, en la parte de aquí arriba tenemos la primera sección y tenemos aquí para poder agregar más secciones. En este caso vamos a agregar una nueva sección y nos pide cómo queremos que sea organizada esa sección. Es decir,
que sea por paneles en diferentes lados, que sea un solo panel, que sean 2 paneles o 3 columnas. Nosotros podemos, dependiendo de las necesidades que requiere el usuario, decidimos qué tipo de configuración queremos para nuestra sección. En este caso, como queremos simplemente revisar todo lo que proporciona nuestras herramientas, vamos a seleccionar 3 columnas para que nos quepan bastantes cosas. Bien, si nos dirigimos hasta arriba, vamos a tener lo más básico de las páginas, que puede ser un botón. Vamos a irlo agregando para que se puedan ver. Tenemos un botón, tenemos links rápidos o tenemos texto. Vale, en el texto, bien, es meramente un texto, nosotros podemos escribir. Y bueno, es simplemente un texto en el que podemos cambiar el tipo de letra o el tamaño. En Quick Links podemos adicionar links, enlaces directos, es decir, si queremos, en muchas páginas se ponen al final, bueno, se adicionan las redes sociales o algún tipo de link. En este caso, este es el tipo de herramienta que utilizaríamos para poder ingresar de links. Vale, un botón tiene más herramientas aparte de ser un simple link que nos dirige a otro lado. A un botón se le pueden agregar funciones un poquito más avanzadas, como, perdón, como pueden ser listas, como pueden ser sitios, un evento. El botón lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de listas y cómo poner plugins. Vale, igualmente aquí nos deja poner imágenes y nos abre para que un explorador de archivos para poder ingresarle imágenes que queramos. Y vamos a agregar una nueva sección. La primera parte del webinar habla sobre cómo crear una página, un sitio en SharePoint y las herramientas que ofrece. En este caso ya vimos las herramientas más básicas que podemos tener en un SharePoint, que sería básicamente un sitio web eh, no intuitivo, que no tiene ningún tipo de plugins o enlaces externos, es decir, que sea sea simple texto o imágenes o un link, ¿vale? Vamos a regresar a la diapositiva. Bien, pasamos con la siguiente parte del webinar, que sería columnas de sitio y clasificación inteligente. Gracias a los metadatos, podemos agrupar o filtrar archivos con un solo clic. ¿Eso qué quiere decir? Vale, nos regresamos a nuestro sitio y vamos a hacer una página dentro del sitio para poder explicar esta parte. Bien, cuando nosotros hacemos un cambio, la página se queda en modo edición, entonces para poder ya sea salvar los cambios que hicimos o publicarla, tenemos dos botones. En este caso tenemos Save and Close o Republish. Vamos a salvarla. Y esa parte es importante. Para poder agregar una página, se puede hacer directamente desde aquí, en Pages, y agregamos una nueva página, o bien nos dirigimos a Publish, seleccionamos Create y nos aparecen dos opciones, Page o News Post. Si seleccionamos página,
Nos va a abrir una galería, bueno, unos templates que ya vienen directamente de Microsoft ofrece. Nosotros podemos poner en crear uno en blanco y seleccionamos el sitio en el que queramos que se muestre. Como podemos ver, esta es una página en blanco. Meramente es para poder configurarla desde cero, no tiene ninguna configuración previa y esa la vamos a ocupar para explicar los metadatos. Un momento que vamos a volver a nuestro sitio. Bien. Para poder crear una biblioteca compartida, tenemos que editar nuestra página e irnos a nuestras herramientas que tenemos en el lado derecho. Y nos dirigimos, bien, ya vimos la parte de texto, media y contenido. Eh, lo que sigue son los documentos, listas y librerías. Para poder tener una librería de documentos, tenemos, creo que ya se agregó. Bien, ya se agregó la librería. Tenemos que arrastrar un componente de librería y aquí nos dice qué queremos compartir, es decir, qué queremos compartir dentro del sitio. Si nosotros colocamos documentos, nos va a abrir esta parte donde podemos ya ingresar los documentos y se verán compartidos con las personas de la organización o que tengan permisos en el sitio. Bien, vamos a cerrar este por un momento para explicar los metadatos. Los metadatos son propiedades que tienen los documentos, que tienen meramente los datos, para poder organizarlos y poder visualizarlos más rápido y más eficiente. Como estamos acostumbrados a visualizar datos o archivos, es mediante jerarquía, es decir, ingresamos una carpeta, de esa carpeta ingresamos otra carpeta, y de esa carpeta un documento, y así es como encontramos un documento. Bien, en SharePoint no se maneja de esta manera, se maneja más bien por, eh, por filtros y se agregan columnas, ¿vale? Vamos a, vamos a agregar un documento y checar cómo se modifican, ¿vale? Y vamos a esperar que cargue. Vamos a empezar a agregar documentos am, para poder editarlo. Excelente. Serán documentos de texto, simplemente solo para ejemplificar cómo se organizan los documentos. En este caso podemos poner, no sé, manuales, ¿no? Ya, nos creo un documento tipo texto. Podemos buscar aquí
facturas, por ejemplo. Mm, Podemos crear unas cotizaciones. Bien, se ve. Bien, lo que pretendemos aquí es crear un documento, ya sea como en un área diferente para poder organizarlo y que ustedes puedan visualizar cómo funcionan los metadatos. Y por último, podemos poner operaciones. Cuando nosotros subimos documentos a SharePoint, aparecen de esta forma. Igual se pueden organizar por carpetas. Si nosotros creamos aquí una carpeta, que sea en Excel general y arrastramos documentos a general, se mueven a la carpeta, como ya estamos acostumbrados al uso de este tipo de documentos. Bien, pero lo que ofrece SharePoint son ese tipo de filtros, yo le llamaría filtros o tipo de archivos para poder localizarlos rápidamente. Cuando agregamos una columna a los documentos, nos aparece un menú en el que podemos decidir que sea de tipo texto, que sea de elección, que sea por fecha, una persona que lo haya creado, por número, por un link, por el tipo de moneda que tiene el documento. Es decir, ofrece una variedad bastante amplia. En este caso vamos a ponerlo por texto y colocamos, por ejemplo, ujú, ujú, bien, aquí le va el departamento, perdón. Y en este caso, si colocamos la opción de opciones, nos va a abrir esta ventanita. Este menú, más bien, donde podemos poner los departamentos, en este caso, porque estamos hablando de los departamentos de una empresa, y aquí ponemos ya como lo queremos organizar. En este caso yo puse ejemplo legal, podemos poner TI, podemos poner operaciones, podemos poner igual RH, ¿vale? Bien, cuando lo salvamos, nos va a crear esta columna, como pueden ver. Para poder ingresar a un documento, a una columna o a un grupo, yo le llamaría, tenemos que seleccionar el documento y nos vamos a detalles. Bien, cuando estamos en detalles, nos muestra los detalles eh, que tiene el documento en el SharePoint. Es decir, quién tiene acceso, las propiedades en sí del archivo, qué tipo de archivo es, el título. Y lo que nos importa o nos interesa aquí es esta sección que dice departamento, donde nosotros podemos seleccionar al departamento en el que va a pertenecer. En este caso, por ejemplo, creo que no se guardó el RH, ahorita lo vemos. Lo voy a colocar en la opción 4, que habíamos seleccionado que era RH, no sé por qué me guardó. Y bien, como pueden ver, ya tiene seleccionado una opción, ya está
ya forma parte de otro tipo de, otro grupo, digámoslo así. Y vamos a revisar. Mm, Listo, ya quedó guardado. De esta forma podemos organizar los documentos y que sea más fácil localizarlos. Vamos a seguir con los demás, es decir, con facturas, por ejemplo. Y en este caso, bueno, lo pondremos aquí. Bien, en verdad, vamos a colocar uno nuevo. Van a ser ventas. Vale, muy bien. Ya que pusimos a cada documento en el departamento donde pertenecen, nos dirigimos a la columna y si ponemos en Group by Departamento, nos va a desplegar este menú donde podemos observar los departamentos, es decir, legal, operaciones, RH, TI y no se guardó el de ventas, este es el de ventas. Vamos a modificarlo tantito, para que se guarde como ventas. Uy. Ah, no, sí está bien, sí se guardó bien. Vale, de esta forma entonces podemos ver cómo está organizado los documentos y es más fácil ya sea tener un control o poder llegar más rápido al documento en el que estamos buscando. A eso se refiere con los metadatos. Los datos ya no son por jerarquías, como en el ejemplo que vimos de las carpetas, sino más bien ya es por etiquetas que se le asignan a los documentos para que pertenezcan a un grupo en específico. Muy bien, vamos a pasar al último tema del webinar en el que vamos a hablar de menús de navegación y enlaces. Aprende a organizar la navegación de tu sitio creando menús, submenús y accesos directos a páginas, bibliotecas de documentos y recursos externos de la información. Ya vimos un poco, ya marcamos un poquito este tema a lo largo del webinar.
Pero lo que nos falta ver son lo que les comenté al principio, ya son las listas e igual algunos otros plugins o herramientas que se pueden agregar a la página. Bien, vamos a crear una nueva página. Como ya vimos el proceso, que puede ser bien directamente desde esta página, donde abarca todas las páginas que están dentro del sitio. Es importante reconocer que el sitio y las páginas son diferentes. El sitio es el conjunto donde viven las páginas y las páginas se crean individualmente. Bien, vamos a tener una nueva sección y lo vamos a dejar de una sola columna. Y agregamos las listas. Tenemos que poner un nombre, vamos a poner lista. Bien, y se cargó. Vamos a ver por qué no se cargó. Y vamos a aplicar un template en el que ya tengamos una lista cargada para poder explicarla y no sea desde cero. Muy bien, este es el apartado de listas. Y como pueden ver, seguimos en el mismo sitio. Solamente aplicamos un template en el que podemos ya tener una lista ya cargada, configurada. Y en este caso aplicamos el template de IT Helpdesk, que ya contiene una lista. Bien, aquí nosotros podemos asignarle la información que vamos a requerir en esta lista. Es decir, esta lista es para, para los tickets de Helpdesk. Y nosotros ponemos aquí podemos cambiar la información, obviamente, del problema o cada espacio, cada menú que tenemos, lo podemos cambiar como nosotros lo requeramos. En este caso tenemos como problema en el que nosotros ponemos el tipo de problema que presentamos. No sé, vamos a ingresar un nuevo ticket para ver cómo se comporta. Bien, aquí pide una descripción del problema.
Bien, como podemos ver aquí se van agregando los tickets que vamos creando o en la lista se van creando elementos que nosotros vayamos ingresando. Cuando nosotros ponemos una asignación, en este caso, como estamos hablando de un dispatcher de tickets, se asigna a una persona. Nosotros podemos cambiar ese tipo de columna para ponerle otro nombre, ya sea compartido con alguien o lo que el usuario requiera. Vale, bien, vamos a pasar con la última parte que vamos a ver el día de hoy y regresamos a nuestro sitio. Bien, este es un buen ejemplo para poder hacer una página que no sea directamente desde el sitio. En este caso, este template no deja aplicar otra página. Entonces, como vamos a hacer una página fuera del sitio y vincularla. Para eso nos dirigimos aquí en publicar y creamos una nueva página. Ponemos un blank. Y listo, ya tenemos nuestra página. Bien, por último vamos a revisar eventos, la última parte de nuestras herramientas que serían eventos y noticias o planificadores. También tenemos esta parte de countdowns que sirve para eh, cronometrar o asignar una hora en específico dentro de la página para que suceda una acción. Tenemos los eventos donde podemos crear perdón, donde podemos crear nuevos, ya sea reuniones o un evento presencial o lo que requiera la organización. Y tenemos aquí este apartado de organización donde podemos desplegar meramente la organización, cómo está constituida, y el planner donde podemos crear, planificar tareas, perdón. Bien, cuando ponemos un evento, nos abre esta nueva ventanita donde podemos configurar eh, las opciones del evento, es decir, es un subtítulo, el nombre del evento, cuándo empieza, cuándo termina, dónde va a ser el evento, algún link o una reunión, un link para iniciar una reunión. Vale, esta página es muy parecida al que se usa ya sea en Teams o en Outlook. Tiene la misma interfaz, entonces
es muy similar, no hay gran diferencia. Muy bien, por último, revisaremos esta parte, en el que podemos vincular otras aplicaciones de Microsoft, para que se puedan visualizar en nuestro sitio. Vamos a tomar de ejemplo Microsoft Forms y vamos a crear una nueva plantilla. Por ejemplo, asistencia puede ser. Y a esto me refiero, en el que se pueden vincular otras aplicaciones. Es decir, nosotros trabajamos desde SharePoint, pero cuando queremos aplicar una plantilla, un Forms, una lista o un evento, nos va a abrir otra aplicación, ya sea, bueno, de la familia de Microsoft, ya sea Forms, Power BI, también se puede conectar con Power BI, un blog de notas, un correo. En este caso vamos a tomar de ejemplo el Forms. Va a ser muy, muy sencillo, muy básico. A ver si lo puedo poner. Bien, y como podemos ver, ya sale aquí en nuestro Forms, donde tenemos en el sitio aparece automáticamente ya el contenido del Forms y es muy sencillo de ocupar, solamente en este caso pusimos una respuesta solamente para poder ejemplificar cómo funciona. Y nosotros ponemos aquí un nombre, en este caso vamos a poner el nombre, vamos a publicarlo primero. Bien. Y cuando ponemos esto, cuando contestamos las preguntas, le damos en Submit y las respuestas se envían. ¿A dónde se envían? Llegan al correo general del SharePoint o ya sea directamente al Forms. Vale, regresamos a la diapositiva. Y en este caso, abarcamos ya los temas que venían en el webinar SharePoint intermedio para creación de páginas y metadatos. Ya estamos a punto de concluir. Este apartado es para preguntas que tengan las personas que están en este webinar. Y por favor, adelante si es que tienen alguna. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho a las personas que ingresaron a este webinar intermedio en SharePoint y por favor estén atentos a los próximos webinars que ofreceremos en OCT. Muchas gracias.